mostrarles a ustedes que finalmente la lectura de esta primera alfabetización o esa lectura escolar está cargada de la subjetividad y que definitivamente no te aporta con elementos o con herramientas, ¿no es cierto?, cognitivas de conocimiento que te permitan acercarte de forma académica a un texto, no importa el tipo de texto, y que tú puedas realmente leer lo que está ahí. Y así puedas aprender, y con H en la mitad, o sea, de aprehensión, de qué trata o sobre qué está tratando, ¿no es cierto? Digamos, en esa lectura escolar que sin lugar a duda está cargada de la subjetividad, del prejuicio, de los pareceres, del mí me tinga que hacía de ser, porque mi abuelita me dijo que los viejitos enfermitos y solitos hay que ayudarles. Cuando de verdad, ¿no es cierto?, en la lectura, en el cuento, en la narrativa de Márquez, no menciona ni siquiera una vez que este personaje, muy similar a uno que nos gobierna ahora, vieron que los dos usan bastón y se peinan así con ondulaciones, y los dos tienen manos de arpista, y los dos han usado paraísos fiscales, y han llegado con la misma cara, y los dos no han robado una ni dos, y esta hasta 3 veces. Pero que este desagradable y miserable personaje, del cuento me refiero, nunca estuvo enfermo. Y lo dice en la lectura. O sea, lo dice, me parece que unas 3 veces de forma clara. Sin embargo, ¿no es cierto?, con esta memoria de lectura escolar no lo alcanzamos a ver. O sea, lo leemos así como en la entonación de fonemas y lo pasamos nomás, ¿no es cierto? Y creemos que recontar en una secuencia de momentos, eso ya es leer, y no es leer. La idea que podían tener dentro de la subjetividad por el imaginario del viejito enfermito, además pobre, ¿no es cierto? Pues si uno lee en el cuento, en el segundo párrafo del cuento, ya te dice que este miserable, sinvergüenza, pobre no era. Cuando te dice era un desconocido más en la ciudad de los ilustres desconocidos. ¿Sí? Entonces, la clase de hoy vamos a trabajar la metodología para la lectura académica, ¿cierto? Es decir, es de este camino, ¿no? Porque un método es un camino que hay que recorrer para poder acercarte a un texto, para poder trabajar al texto, para poder aprender del texto y además, desde ahí sí, dar un criterio de ese texto. Y bueno, en este curso vamos a pretender también construir una idea propia a partir de la lectura, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar de la metodología para la lectura académica. La metodología, como les decía hace un momento, es un camino, ¿no es cierto? Este camino está marcado por momentos, ¿no es cierto? Por tiempos, por pasos. El uno y luego el otro, no puedes ir del 1 al 3 y del 3 al 7. No, tienes que ir 1, 2, 3, 4, porque cada momento, cada paso tiene condiciones que te van a permitir continuar al siguiente. Si no fuese de ese modo, ¿no es cierto?, pues no tendría la característica de metodología y además tampoco nos permitiría trabajar al texto de forma académica, ¿no? Siempre en la academia, en el trabajo intelectual, va a haber un método, va a haber un camino, ¿no? Cuando, digamos, a veces ni siquiera tenemos como mucha conciencia, y ojo con la palabra conciencia, de lo que hacemos ni cómo lo hacemos, ¿no? Y así dice también el maestro Zizek.
Y digo, cada vez que ustedes se van a disponer, ¿no es cierto?, a hacer un ejercicio intelectual, un deber, un trabajo, necesitan, ¿no es cierto?, si van a hacer una demostración de un teorema matemático, necesitan trabajar los momentos para la demostración, porque la respuesta ya está. El tema es qué es primero, qué después y cómo vas a llegar ahí, ¿ya? En las palabras es algo más complejo, porque finalmente vos no sabes hasta que lo trabajas, ¿sí? El método científico, por ejemplo, no sé si esto les decía en algún otro momento que hemos compartido, pero el método científico inicia con esta causal que es la curiosidad, ¿no? La curiosidad es una característica humana que sin lugar a dudas nos ha llevado a construir el mundo como lo conocemos. Sin embargo, dentro del proceso civilizatorio se ha recreado alrededor de la curiosidad un juzgamiento, ¿no? Porque claro, para el poder es muy incómodo que haya personas que estén curioseando, porque esa curiosidad te lleva a indagar, a buscar, y en esa búsqueda puedes encontrar algo que no sea conveniente para el poder. Por eso es que han recreado este imaginario, ¿no es cierto?, de qué feo ser curioso, es mal educado estar preguntando, la curiosidad mató al gato, porque claro, es mejor tenernos quietos, obedientes y creyendo además que así siempre ha sido, que así es y que así tiene que ser, ¿no? Pero la ciencia, digamos, y la condición de la ciencia no tiene o no está sometida a este juicio, ¿no? Y finalmente, la condición de la ciencia, decía, es una verdad a ser comprobada. Para que una verdad sea comprobada requiere un proceso, ¿no?, que tiene una causalidad, que es la curiosidad. Entonces, cuando tienes una curiosidad, te atreves a buscar, a indagar, a observar, siendo la observación direccionada el primer momento del método científico. Entonces, vos observas el objeto, miras las características, ¿no es cierto? Lo observas, vas ahí, qué sé yo, pues tener una matriz y vas registrando, porque siempre hay un registro, se convierte en la evidencia del proceso de la ciencia. Toda vez que lo has observado, te has acercado a ese objeto, entonces debes de empezar el siguiente momento, que es el conocer el objeto, ¿sí? Conocer el objeto quiere decir acercarte a la teoría, acercarte al conocimiento, superar los saberes para llegar a explicar desde el conocimiento por qué el objeto está y tiene determinadas condiciones que ha sido observado en el primer momento. Toda vez que tú conoces, por eso en la universidad no es lo mismo que los institutos técnicos o tecnológicos, ¿cierto? Ni que la educación media, porque en la universidad formamos sujetos que manejan conocimiento y que a su vez pueden atreverse a experimentar, que sería el siguiente momento del proceso científico: la observación, el conocimiento y la experimentación. ¿Ya? Entonces, vos experimentas cuando tienes conocimiento, ¿sí? Es decir, puedes manejar las variables que intervienen en el objeto y sus condiciones. Si el resultado de esa experimentación es una transformación, a eso llamamos ciencia, ¿de acuerdo? Así es el método, pero vos no puedes atreverte a experimentar algo que no conoces. Imagínense ustedes cuando elegimos a alguien que cree que el Estado es su banco. Estamos fregados, ¿no? Pero las políticas y todo van a estar pensadas desde esta lógica y no es así. Entonces, la propuesta para la lectura académica, ¿no es cierto?, va a ser desde este contexto, ¿no?, desde la metodología, desde los momentos. Y vamos a empezar con el primer momento, que es la historicidad.
La historicidad hace referencia tanto al autor como también a la obra, ¿sí? Es complicado que nosotros podamos acercarnos a un texto de alguien que no sabemos quién es, menos le conocemos, ¿sí? Esta historicidad del autor hace referencia a datos significativos del autor, no a datos generales ni a datos referenciales, ¿no? Voy a tomar como ejemplo los textos narrativos y al cuento que hemos leído la semana anterior, ¿no? Ojo que esta metodología se puede aplicar a cualquier tipo de texto, narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, a cualquier tipo de texto. En el caso del narrativo que habíamos leído la semana anterior, digo, datos generales, que supone ser la biografía, ¿no? La historicidad del autor no es la biografía del autor. La biografía contiene datos generales y referenciales. Cuándo nace, dónde muere, de qué murió, en qué escuelita estuvo, cuál ha sido el papito, la mamita. Esa es la biografía. Pero finalmente, para tener como datos generales, está todo bien. Pero la historicidad con datos significativos tiene que ver con lo que hace de ese autor a ese ser, ¿me entienden? O sea, ¿cuál es su influencia, ¿no es cierto? ¿Qué leía? ¿Qué le interesaba? ¿Cuál es su relación con el mundo? ¿Qué le preocupa de su entorno? Eh, ¿Cuál fue, digamos, o cómo se forman sus recuerdos a partir, ¿no es cierto?, del crecimiento y el entorno? Con quiénes se relacionaba, con quiénes tenía batallas, qué le interesaba del mundo, cómo leía a la gente y cuál era la relación con la misma, ¿no? Eso tiene que ver con los datos significativos. Difícilmente podemos comprender una obra si no sabemos del autor. Estaría bien conocer, pero eso ya es mucho, ¿no? Pero si sabemos del autor, esto nos va a ayudar. Fíjense en Márquez, si yo digo, ¿quién era Gabriel García Márquez? Un escritor, wow, ¿no es cierto? Latinoamericano, ya, ganó un Nobel, muy bien. Trabajó el realismo mágico, perfecto. Pero ¿y eso también comparte otros autores? No te dice mucho. Pero si piensas en Márquez y buscas de Márquez, ¿no? Entonces, miras que en la vida de Márquez, bueno, finalmente sus recursos económicos, me refiero, eran muy limitados. Por eso este sueño que tenía de utopía de la literatura y de ser un literato, pues se le veía para Márquez mucho más complicado. Entonces, tenía que ejercer varios oficios, ¿no? Y tuvo que trabajar de varias cosas. Por ahí también fue trabajo de periodista, le gustaba mucho la crónica, era un muy buen cronista y la crónica estaba en la calle, ¿no? Y entonces sí, él recrea mucho las historias desde ese lugar, desde la calle, desde lo que podemos decir popular. Márquez él crece junto a sus abuelos, ¿no? De ahí algunos de sus libros también. Y claro, la abuela de Gabriel García Márquez todas las noches le contaba historias. Estas historias desde el relato, ¿no es cierto? Desde su voz, siempre tenían mitos y ritos, ¿no? Y si uno mira la obra de Márquez, siempre va a haber mitos y ritos. Fíjense que hasta en El Buen Viaje, que es un cuento corto, cuando dicen que este personaje desagradable estaba en Ginebra, en una cafetería de privilegio, tomando el agua de Bien, que es el agua más cara, y había pedido un café en un francés perfecto y estaba, pero no es cierto, ensoñado con las cuerdas, oyendo a Brahms. Dice Márquez, con todo y eso, no deja de ser un latinoamericano supersticioso. Cuando él intenta ver su futuro en el sedimento del café, por más francés que hable. Se dice que Márquez ya estuvo como a punto de renunciar a su sueño de ser literato
cuando estaba en Europa, vivía en Europa y ya debía muchos meses de renta de la pensión donde vivía y en el restaurante donde comía. O sea, él dijo, ya no voy más, ya, ¿no? Me voy a poner a hacer algo para vivir. En ese momento llega un muy buen amigo de Márquez, que era un arquitecto de Bogotá, él sí que pertenecía a la élite, de una familia muy reconocida, pudiente, y termina pagándole, ¿no es cierto?, el arriendo, le paga la comida donde él se alimentaba y le da un respiro a Márquez, ¿no? Y eso nos permite tener un premio Nobel. Ojo que tenemos otro premio Nobel latinoamericano, del realismo mágico, que también trabaja la cultura latinoamericana, que es Vargas Llosa. Entre estos dos, entre el Márquez y el Vargas Llosa, no se podían ni ver. Dicen muchos que fue porque en una reunión de literatos entra Márquez y estaba Vargas Llosa con una mujer, y a esa mujer termina llevándosela Gabriel García Márquez. Desde ese día, si ya de por sí sus distancias en una formación política y ideológica eran distintas, ¿no es cierto? Gabriel García Márquez con una formación de izquierda, marxista, militante además, no solamente desde, digamos, desde el discurso, sino desde las acciones mismas, muy cercano a Fidel, y en cambio el otro siempre de la élite, ¿no? El Vargas Llosa siempre, toda su obra va a estar en la élite, siempre. Esa es la historicidad del autor. Si nosotros podemos encontrar datos significativos del autor, entonces nos podemos acercar a una obra. Siendo de otro modo, es así como medio aventurado, ¿no es cierto? Y sin mucha responsabilidad académica. Si pensamos en otro tipo de textos, ¿no?, que no sean narrativos, por ejemplo, textos descriptivos, que son textos más de ciencia, de técnica, de tecnología, pues suelo poner este ejemplo de la ciencia tiene, la transformación de la ciencia o a la ciencia moderna está determinada a partir de Galileo Galilei. Galileo Galilei termina por comprobar, ¿no es cierto?, la teoría de la redondez de la Tierra y transforma la ciencia porque Galileo, ¿no es cierto?, inserta o sea, construye el método e inserta la técnica. Insertar la técnica era el uso del telescopio para verificar una verdad, que era que la Tierra era redonda. Ojo que el Galileo no inventó el telescopio. Y tampoco es que el Galileo se despertó un día y dijo, sí, de ley la Tierra es redonda. No. Galileo usa, eh, digamos, el primer planteamiento, el primer acercamiento que había sido ya trabajado por Copérnico. Copérnico era un monje polaco, ¿no es cierto?, en el medioevo, que su curiosidad y su pensamiento, pues, le lleva a plantear esta idea. Tampoco es que el Copérnico se despertó un día y dijo, sí, de ley, no. El Copérnico también tuvo una inspiración de los griegos. Pero si uno mira, finalmente, Galileo Galilei termina llevándose, ¿no es cierto?, porque él termina comprobando la teoría que venía siendo trabajada hace rato, ¿no? Porque es que además, para ese momento en la historia de la humanidad, pues ya no eran la situación del Copérnico, ¿no?, que la ciencia estaba vetada y ese oscurantismo y todo aquel que se atrevía medio a cuestionar, ¿no es cierto?, lo que determinaba el rey y la iglesia, y significaba entonces un peligro, ¿no? Les mataban, les quemaban, les torturaban, les ponían esas máquinas feísimas. Pero para el Galileo ya no. De hecho, el Galileo, pues hasta ya contaba con estos sujetos que les decían mecenas, que eran quienes patrocinaban a estos científicos, a estos pensadores, que podían, y tenían, ¿no es cierto?, las condiciones para hacer estas evidencias, ¿no es cierto?, y mostrar estos adelantos en ciencia. ¿Me explico? Entonces, si vos no conoces un autor, no podrías explicar, ¿no es cierto?, el tema del Galileo, ¿sí? Cuando hacemos referencia a la historicidad de la obra,
tiene que ver con las condiciones históricas en las cuales se desarrolla la obra. Si pensamos en un texto narrativo, como en el cuento de Márquez, la historicidad de la obra, entonces, no sería, escuchen, no sería cuando escribe el Márquez. No, porque puede escribir cuando sea. La historicidad de la obra, ni cuando publica tampoco. La historicidad de la obra sí tiene que ver con el momento histórico en el cual está contada la obra. Porque desde ahí nosotros debemos entender un texto. No podemos entenderlo desde desde nuestro lugar, en nuestra época y en nuestras condiciones, porque son respetables pero limitadas y altamente lejanas a lo que se está planteando en un texto. Si fuese un texto descriptivo como el del Galileo, ¿no es cierto? Habría que mirar cuáles son las condiciones históricas del Galileo que le permite, ¿no es cierto?, hacer este desarrollo en ciencia, que no fueron de ninguna manera las del Copérnico, que hasta le costó la vida. ¿Me explico? Por ejemplo, en García Márquez no está complicado la época en la cual está contada el cuento, porque además lo dice de forma explícita. No todos lo van a decir de forma explícita, pero siempre van a haber señales, siempre. La ropa, la música, los lugares, siempre va a haber una señal dentro del texto que te diga en qué momento histórico está siendo contado. Les decía entonces que en el texto del Buen Viaje dice clarito, es explícito, no es implícito, porque ahí dice, después de 2 guerras mundiales, entonces sabemos que serán entre la década de los 60 y 70, ¿no es cierto? Habría que mirar cuáles eran las condiciones del mundo en ese momento. Para eso podemos regresar al curso del semestre anterior, ¿no? Entonces ahí hablamos de la bipolaridad del mundo. Por un lado estará el sistema del resplandor, del progreso, de la mirada opulenta, del éxito en el tener, tener y comprar, que es el capitalista, ¿no es cierto? Que está liderada por esa nación, ¿no es cierto? Que tiene varios estados, que finalmente termina ganando 2 guerras mundiales y aprendiendo perfectamente que no hay mejor negocio que la guerra. Y por el otro lado estaba la otra alternativa de un sistema, ¿no es cierto?, que creía en una equidad en la redistribución de las riquezas, en que un obrero no tiene por qué morirse obrero y que un hijo de obrero no tiene que morirse obrero, ¿cierto? Y que si creamos las condiciones dentro de una sociedad, pues podríamos hablar de algo más de justicia social. Esta idea había llegado por América Latina, tanto así que se hace una revolución, y me refiero a la cubana, y entonces había digamos, esta alternativa o esta propuesta que se fue trabajando en política, en música, en literatura y la. Cosa que a la primera polaridad no le convenía. Sabemos que los 60 y los 70 entonces hubieron dictaduras, ¿no es cierto?, que querían reinstitucionalizar. Ahí está este señor, entonces. Ahí está contado este cuento, en esas condiciones históricas. Sin las condiciones históricas es complicado que nosotros podamos entender un texto. Luego de la historicidad, pues viene la cultura como el segundo momento dentro de la metodología. La cultura, como ustedes saben, es la identidad, es la cosmovisión, es cómo ves, cómo entiendes, cómo valoras y cómo decides en el mundo. Pero aquí lo interesante es pensar en el mundo de la historicidad de ese autor, no del mundo en el que nosotros habitamos, porque el que nosotros habitamos es otro. Por lo tanto, en la lectura es irrelevante. Si se equivocan en uno, se equivocan en el otro. No hay posibilidad. O sea, si hacen mal la historicidad, ya hicieron mal la cultura.
Ahí podemos explicar entonces por qué una pareja de migrantes, ¿no es cierto? Me refiero a Homero y Lázaro. Una pareja de migrantes con muchísimas limitaciones, con un trabajo duro, le importan mucho las apariencias. Tanto es así que para atender a su invitado, pues compran camarones, aunque ellos sabían que eso les iba a costar no comer bien, nunca comían bien, pero comer todavía peor. Fueron a pedir la cuchara al vecino del frente, el plato al de arriba, el, no sé, la tacita al de abajo. ¿Por qué? Porque en la época la apariencia era muy importante. Es posible que para ustedes hoy la apariencia no tenga el valor determinante que sí tuvo en los 60 y 70 y más aquí. En Para este. mí sí lo tiene. ¿Cómo? Para ti sí la tiene. Yo soy de la idea que en muchas partes sí tiene valor la apariencia, profe. Sí, sí. ¿Ya? Pero si vos te fijas, ¿no es cierto? Ellos cuidaron mucho, muchísimo la apariencia. Que no vaya a sospechar que en serio le estamos pasando mal. Así podemos explicar sus acciones, ¿no es cierto? Es decir, fíjate, dejar de alimentar a sus hijos entre 3 comidas y reducirlas a 2 porque compraron camarones para darle al presidente. ¿No es cierto? A ese nivel la apariencia era significativa para el momento. ¿Ya? Fíjense ustedes cómo se puede reflejar también, y me parece que eso es todavía es una herencia que la vamos o la seguimos cultivando, y me refiero a cierta condición económica y social de una población en donde siempre vas a dar lo que tienes, no lo que te sobra. Y eso le dieron. Que, profe, eso le iba a comentar. Muchas veces he ido a la misa y siempre dicen eso, que dé lo que tenga, no lo que sobre, cuando se habla de limosnas y así. No sé, Pero habría que preguntarle al señor cura si él da lo que tiene. obvio no. Yo no Ajá. soy santo de Pero devoción del cura. tú ves, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta condición, y uno puede mirar, ¿no? Hasta hoy, que las personas que no tienen te dan lo que tienen. Y las personas que tienen te dan lo que les sobra. Pero vos lo puedes explicar, ¿no? Esa es la idea de la cultura. Lograr explicar, ¿no es cierto? A través de las condiciones históricas, cómo deciden, cómo miran, cómo valoran, cómo miran, cómo entienden, cómo valoran y cómo deciden en un momento, dadas esas condiciones. ¿Me explico? Luego de la cultura, para terminar el tema de la cultura va a marcar la interrelación que hay, ¿no es cierto? A partir de las condiciones históricas, les decía. Si pensamos en el texto de Galileo, que es un texto descriptivo, que es un texto de método científico, bueno, finalmente, ¿cuáles son, ¿no es cierto?, las condiciones? Si ya tenemos las condiciones históricas, ¿qué hace? ¿Qué le permite a Galileo desafiar todo lo dicho durante siglos pasados y comprobar que la Tierra era redonda y lo que eso significaba en la interacción de los sujetos en ese momento? Porque Galileo no tuvo el miedo del Copérnico, ¿ya? Luego de la cultura, pues hacemos el metalenguaje. El metalenguaje no es el significado de las palabras, no es. Es decir, no es el vocabulario. ¿Ya? Recuerden cuando en el colegio les decían, subraya las palabras que no conozca y busque el significado. Una palabra puede tener 8 significados. Si teníamos que escribir, elegíamos el significado con menos palabras, ¿no? Poco o nada importaba si tenía relación con el texto. Aquí cabe mencionar que no hay texto sin contexto. ¿Ya? Con este principio
pues el metalenguaje hace referencia a la significación de la palabra, no al significado, que por ahí sí les puede servir el diccionario para determinar el significado de una palabra. Sin embargo, el trabajo en esta metodología supera el significado para llegar a la significación, es decir, el sentido. Por ejemplo, cuando empieza el cuento de Márquez, ¿no? Estaba sentado en el escaño de madera bajo las hojas amarillas del parque solitario. Si pensamos en esa palabra escaño, ¿no es cierto? Vamos al diccionario, ¿qué es el escaño? El escaño es el lugar que ocupa la autoridad. Y vos dices, ya, el lugar que ocupa la autoridad, pero este personaje, en la primera oración de Márquez, este personaje está sentado en un banco de un parque, pero él dice que está en el escaño. Entonces, ¿qué es esto? Vanidad, poder. De eso se trata el cuento. Ese es el metalenguaje, la significación. Escaño, poder. ¿Cierto? Escaño, vanidad. Cuando dice que dejaba una propina estítica, miserable. Esa es la significación de la palabra. ¿Cierto? A eso hace referencia el metalenguaje, supera el vocabulario. Luego del metalenguaje vienen los intertextos. El intertexto es la relación, es la relación o es la base del conocimiento. ¿Sí? Ese es mejor. Los intertextos responden a ser la base del conocimiento. Es decir, el diccionario no te va a alcanzar, ¿no? Para acercarte al conocimiento requieres indagar. De ninguna manera uno puede pretender, por ejemplo, digo en los narrativos y en el cuento de Márquez, de ninguna manera uno puede pretender, ¿no es cierto?, determinar qué estaba sintiendo el Márquez para que le ponga Homero y no Pedro, y le ponga Lázara y no Juana, porque le gusta. No, no puede ser. Ni porque le gusta, ni porque estaba sintiendo, porque esto es, yo digo, nosotros que somos unos silvestres, cada vez que escribimos algo, pretendemos que a través de las palabras, usar las palabras adecuadas para que a través de ellas el otro pueda formar la idea y entienda lo que yo quiero transmitir. Entonces no usamos una palabra porque no hay más, es porque necesitamos esa y ninguna otra más. Imaginen ustedes si un premio Nobel en literatura le va a poner el nombre porque estuvo llorando. No. Cada vez que ustedes encuentren nombres, direcciones, referencias, calles, lugares, cada vez que encuentren citas, cada vez que encuentren, qué sé yo, escrito, ¿no es cierto?, el nombre de un pensador, de un autor que ustedes lo reconozcan. Me refiero, por ejemplo, a los textos descriptivos en Galileo. Entonces, sí, leyendo el texto te dice que hagas una referencia a lo planteado de Copérnico. De ley tienes que ir al Copérnico para entenderle al Galileo. Y para entenderle al Copérnico, de ley necesitas al griego, porque es que si no, no es que te despiertas y ya. ¿Me explico? Esa es la intertextualidad. En el caso de los narrativos, que no habrá referencias como los descriptivos, pues hagan este trabajo a partir, por ejemplo, de los nombres. Y digo, si pensamos en los nombres y pensamos a estos personajes y le pensamos a Homero, si uno, salvando al Simpson, si uno piensa en Homero, necesariamente vas a pensar en la tragedia griega y en la Odisea. ¿Y cómo es ese Homero de la tragedia griega? Íntegro, fuerte, firme, honrado, honesto, con mucha templanza. Y si tú llevas a ese Homero, al Homero de Gabriel García Márquez,
Díganme si no es de una firmeza sin igual. Si uno piensa en Lázara, no sé por qué es Lázara y no María. Nunca podría ser María, la Lázara. De ley era Lázaro. Y para quienes tienen una herencia judeocristiana y son católicos, que tienen como libro sagrado la Biblia. Y en la Biblia hay un momento en el cual se cuentan los milagros de Jesús. Entonces el otro estaba haciendo los milagros y estaba curando a los enfermos. Ahí es cuando llega y le dice, Lázaro, levántate y camina, y el otro era un desconfiado. Díganme si esta no tiene una relación con el personaje de Márquez. Si hubiese sido un poquito más desconfiada, tal vez hubiesen salvado su único patrimonio. Pero no la otra, era de creer. Entonces, fíjense, por ejemplo, búsquennos, para eso sí sirve el Google, las calles por donde va el presidente, ¿no es cierto? Donde toma su agua de Vián, que es el agua de Vián sería más un metalenguaje que un intertexto, ¿cierto? Sería, en un metalenguaje sería, no sé, como opulencia, ¿no? Porque pagarte 30 euros por un vasito de agua, no sé si ustedes se pagarían $30 por un vasito de agua. Yo no, ¿no es cierto? Por estar en una cafetería. Ni por Entonces, una botella de whisky pago eso. ajá, y tomamos todos. Y entonces, este, ¿y dónde está la cafetería? Entonces, si ustedes buscan el lugar, ¿no es cierto? Googlean, para eso sí puede servir el Google. Googlean los lugares y esto pueden entender, ¿no? Si deben hacer una indagación algo más exhaustiva y rigurosa que solo buscar una palabra para la intertextualidad. Luego de la intertextualidad vienen los ejes. Los ejes semánticos o temáticos son estas palabras que tienen estricta relación con el texto. Por ejemplo, el texto de Galileo no es un texto de, qué sé yo, de biología, no, ni de historia, no. El texto de Márquez no es un texto de amor, tampoco es un texto de guerra, ni siquiera de amistad. Es un texto de manipulación, es un texto de apariencias, es un texto de poder, de vanidad. Si ustedes juntan las palabras de esos ejes semánticos, pues podrán escribir de qué trata un texto. El texto de Márquez trataría entonces acerca de los políticos y la manipulación que ejercen sobre las personas a quienes eh, consideran, no sé si consideran o subestiman. ¿Me explico? Pobrecito no va a entender así más o menos. A este pueblo le ven la cara, ¿no? Y a veces de este pueblo también dice, es que nos han visto la cara. No sé si nos han visto la cara. Yo honestamente sí prefiero que me vean la cara a convertirme en porque esto de nos han visto la cara, el que se deba la mala onda es de ese sujeto, no yo. Quien no está obrando en bien es de ese sujeto, no yo. ¿Sí? Entonces de eso trata el cuento, ¿no? De la manipulación de los políticos sobre el pueblo a quien menosprecian, ¿no? ¿No es cierto? A quien no dan valor. Trata del ejercicio del poder respecto a la relación con los sujetos y la desventaja que se puede presumir.
se trata de la importancia de las apariencias en la segunda mitad del siglo XX. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Muy bien, entonces ahora les toca a ustedes. Ya saben cómo es la vuelta. Hacen sus grupos. ¿Entre cuántos vamos a hacer? ¿3 o 4? ¿O 4 y 5? Es que 4 y 5 son muchos. ¿3 y 4? Sí, sí, son 3 y 4. Sí, ya. Van a leer un cuento que se llama La luz es como el agua. Este cuento, La luz es como el agua, es también de Gabriel García Márquez. También está dentro de los 12 peregrinos. ¿Qué van a hacer? Todo lo que yo he hecho en la clase. Historicidad del autor de la obra, ya no les queda muy difícil el autor, ya les había contado varias cosas. Sin embargo, ustedes busquen, hagan una indagación y seguro encontrarán datos significativos de Márquez, o sea, algo que les llame la atención, no. Y nace y muere y gana el Nobel y publica los cuentos y hizo los 100 años, no, ya. Libreando todas esas cositas, es posible que encuentren datos interesantes de Gabriel García Márquez. Entonces hacen historicidad del autor, historicidad de la obra, cultura, metalenguaje, intertextos, ejes y de qué trata el cuento. La luz es como el agua de Gabriel García Márquez. ¿De acuerdo? Me envían hasta el miércoles a las 6 de la tarde. Creo que el jueves todavía nos juntamos, ¿no? Todavía no es de esa fecha que les gusta. Eso que dicen Navidad. Sí, nos vemos el jueves. Sí. Inge, Una pero pregunta. Dime. Solo uno del... perdón. Solo uno por grupo, sí. bueno, yo Esa le era iba la a pregunta. preguntar sobre si podría subirnos al Teams las tareas, porque, o sea, mandarlo por correo a veces es un poco complicado. Bueno, en mi ¿Será? caso. Bueno, Ajá. sí, sí, sí. Puedo hacer una tarea en Teams. Sin problema. Ok, gracias. Ya la hago. Ok. ¿Alguna otra? Verás, o sea, sí puedo. No habría drama. Sin embargo. No, está todo bien, sí. Era por el tiempo, por el tema este del registro de las horas, pero el Teams te guarda todo. Ya, yo lo hago, ahora hago la tarea. Y la pueden subir hasta la próxima semana. Hasta el miércoles a las 6 de la tarde. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Profe, una consulta más Aquí técnica. está. ¿Hay algún límite de línea o algo así? O sea, No, nada. hay- No hay ni interlineado, ni tamaño de letra, ni no, nada. En esta no. Luego ya más adelante ya tenemos ciertos requerimientos, pero para ahora no. No hay limitaciones tampoco de cantidad de líneas. No, No, no. no, no. Ni mínimo ni máximo. ¿Cierto? ¿Le podemos presentar videos como le hacíamos el semestre pasado o no? Sí podría ser, sin embargo, no encuentro mucho en esta lectura académica en este primer momento, ¿no es cierto? Que pueda realmente aportarles, ¿no? ¿Me explico? No hay mucho donde podrían meterlo, pero si lo encuentran, sí. Ya saben, tienen toda la libertad. Mientras haya historicidad del autor, de la obra, cultura, metalenguaje, intertextos, ejes y de qué trata. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya entonces, quedemos de amigos. Pórtense mal para que esto valga la pena. Cuídense, por favor, ya saben, cuídense, cuiden a los suyos. Siempre gracias.
Y la próxima semana hablamos del Spider